Guerra y paz, de León Tolstoy. Parte 7. Capítulo 10. Tras la partida del emperador de Moscú, cuando ese primer entusiasmo pasó, la vida moscovita volvió a su antiguo orden habitual, y el curso de esa vida era tan común que resultaba difícil recordar esos días pasados de arrebato, y era difícil de creer que Rusia se encontrara verdaderamente en peligro, y que los miembros del club inglés son además hijos de la patria, dispuestos a hacer cualquier sacrificio por ella. Lo único que recordaba al anterior entusiasmo y patriotismo generalizado durante la estancia en Moscú del emperador era la exigencia de sacrificar hombres y dinero, que tan pronto como fue llevada a cabo, tomó forma de ley. Los ancianos, lanzando quejidos, organizaban la entrega de los combatientes y los reclutas, y la reparación de las brechas que esos donativos hacían en sus propiedades. El peligro que suponía el enemigo y el sentimiento patriótico y la pena por los muertos y heridos, y los donativos y el miedo por la aproximación del enemigo, todo, en la ordinaria vida social, perdía su significado serio y amenazador, y adoptaba en las mesas de Boston o en los grupos de damas que picaban las hilas con sus blancas manitas un carácter insignificante, y era con frecuencia objeto de discusiones, bromas o vanidades. Y con la cercanía del enemigo y el peligro, la visión de su situación no solo no se hizo más seria, sino que incluso se volvió más frívola, como siempre sucede con las personas que ven avecindarse un peligro. Ante un peligro que se avecinda, dos voces hablan a la vez con fuerza en el alma del hombre. Una dice con mucha razón que debe valorar la naturaleza del peligro y la manera de librarse de él. La otra dice, con aún mayor razón, que es demasiado duro y difícil pensar en el peligro y que además, dado que prever y salvarse del curso de los acontecimientos no está en la mano del hombre, lo mejor es olvidarse del peligro hasta que no se presenta, y pensar en las cosas agradables. Estando en soledad, la mayor parte de los hombres se entregan a la primera voz, pero al contrario, estando en sociedad, lo hacen a la segunda. Eso es lo que sucedió entonces con los habitantes de Moscú. Las noticias sobre que nuestro ejército se retiraba ya hacia Moscú y de que todavía se esperaba la batalla, se contaban alternativamente con las noticias de que la princesa Georgiana estaba muy enferma y echaba a todos los doctores, pero dejaba que la tratara un milagrero, que Katish, por fin, se había prometido, y que el príncipe Piotr estaba muy enfermo. Los pasquines del conde Rostopchín, contando que el emperador le había ordenado construir un globo para volar donde quisiera, a favor y contra el viento, y que ahora se encontraba bien, que había padecido de un ojo, pero que ahora podía ver por los dos, y que los franceses eran un pueblo débil, y que una mujer podía echar a 3 franceses con una horca, etc., se leían y juzgaban al mismo nivel que los últimos pies forzados de P. Kutuzov, D. L. Pushkin y Pierre Besukhov. Esos pasquines gustaban a algunos. En el club, en pequeños círculos, se reunían para leerlos y se reían de la debilidad de los franceses. Algunos no aprobaban ese tono y decían que era frívolo y estúpido. Se decía que Rostopchín había expulsado de Moscú a todos los franceses e incluso al resto de los extranjeros, porque entre ellos había espías y agentes de Napoleón. Y con el mismo celo no olvidaban narrar que Rostopchín, al llevarlos a la barcaza, había dicho: «Deseo que esta barca no se convierta para vosotros en la barca de Caronte». Se decía que todas las oficinas públicas habían sido trasladadas de Moscú, y añadían la broma de Shinshin, que decía que solo por eso Moscú debería estar agradecida a Napoleón. Contaban que a Mamonov su regimiento le iba a costar 800,000 rublos y que Besukhov gastaría aún más en su batallón.
pero que lo mejor del acto de Besújov era que él mismo iba a vestir el uniforme y cabalgar al frente del batallón, y que no cobraría entrada por ver el espectáculo. «Usted no hace piedad a nadie», dijo Julie Drubetskaya, recogiendo un puñado de hilas en sus delgados dedos cubiertos de anillos. «Besújov es muy bueno y amable. ¿Qué placer encuentra en ser tan malediciente?» «Multa a favor de los heridos por la maledicencia», dijo aquel al que acusaban. «Y otra multa por el galicismo», añadió otro. «No se dice usted no hace piedad a nadie, sino usted no respeta a nadie». «Soy culpable de la maledicencia», respondió Julie, «y pagaré. Por el placer de decirle la verdad, estoy aún más dispuesta a pagar, pero del galicismo no respondo. Yo no tengo tiempo como el conde Golitsyn para contratar a un profesor y aprender ruso». Para Pierre, la llegada del emperador, la reunión en el Palacio Slobodski y la sensación que allí experimentara había hecho época en su vida. Lo que para la mayoría de las personas de su círculo suponía dolor y pánico, ese peligro, ese desbarajuste de la habitual marcha de los acontecimientos y el peligro de desastre hacían feliz a Pierre, le reavivaban y le regeneraban. «Encuentro en esto de bueno y agradable», pensaba él, «el que haya llegado el momento en el que este orden vital correcto que me domina cambie, el momento para que yo demuestre que todo esto es absurdo, vano y fútil». Pierre, al igual que Mamonov, había comenzado a disponer su batallón de tiradores, que iba a costar más que el de Mamonov, y a pesar de que el administrador le informó de que tal como era el estado de sus cuentas, con ese gasto se arruinaría, él le dijo: «Ah, simplemente hágalo. ¿Acaso no da todo igual?». Cuanto peor iban sus negocios, mejor se sentía. Pierre experimentaba un alegre sentimiento de tranquilidad, dado que finalmente iba a cambiar ese falso pero omnipotente modo de vida que le ataba. O bien asistía a las reuniones de su comité, o paseaba por la ciudad, averiguando con avidez las novedades, y llamando con toda la fuerza de su alma a ese glorioso momento en el que todo se derrumbaría y en el que pudiera no ya festejar, sino simplemente deshacerse, no sólo de la riqueza, sino de toda su vida, tan superflua como la riqueza. A pesar de que Pierre decía enrojeciendo a todos sus conocidos que no sólo nunca comandaría su batallón, sino que no iría a la guerra por nada del mundo, que a causa de su corpulencia sería un blanco demasiado fácil, y que era muy torpe y pesado, hacía tiempo que a Pierre le inquietaba el pensamiento de partir para el ejército y ver con sus propios ojos qué era la guerra. El 25 de agosto, después de recibir la noticia, a través del ayudante de campo de Raevski, de la cercanía de los franceses y de la segura batalla, Pierre deseó aún más partir para el ejército para ver qué era lo que allí sucedía, y con ese fin, y para renunciar a su cargo en el comité de donaciones y estar libre, fue a ver a Rostopchín. Al pasar por la plaza Bolotnoy, vio una multitud reunida en torno al cadalso y, deteniéndose, bajó del droshky. Era la condena a un cocinero francés acusado de espionaje. La condena acababa de terminar, y el verdugo desataba del potro a un hombre grueso, con medias azules, un camisol verde y patillas pelirrojas, que gemía y daba lástima. Otro criminal, delgado y pálido, se encontraba en el mismo lugar. Con un rostro asustado de sufrimiento, parecido al que tenía el francés delgado, Pierre se abría paso entre la multitud, preguntando: «¿Qué es esto? ¿Quiénes son? ¿Por qué?». Y no recibía respuesta. La multitud de funcionarios, hombres y mujeres,
miraba ávidamente y esperaba. Cuando desataron al hombre grueso, y él, que evidentemente no tenía fuerzas para contenerse, aunque lo deseara, se echó a llorar, enojándose consigo mismo, como lloran los adultos sanguíneos. La muchedumbre se puso a hablar, según le pareció a Pierre, para acallar en ellos mismos el sentimiento de lástima, y se escuchó. Ahora sí que se ha puesto a cantar. Padrecito, ortodoxo, ya no lo haré, decía detrás de Pierre uno que seguramente era cochero de algún señor. Parece que a Monsieur la salsa rusa le resulta agria. Al francés le ha dado de entera, dijo un escriba continuando la broma del cochero. Pierre miraba, meneaba la cabeza y fruncía el ceño. Se dio la vuelta, regresó al droshky y decidió que no podía quedarse más tiempo en Moscú y debía irse al ejército. Rostopchín estaba ocupado y mandó decirle a través de un ayudante que estaba de acuerdo. Pierre se fue a casa y dio orden a su todopoderoso mayordomo Evstratovich, inteligente, que todo lo sabía y que conocía a todo Moscú, de que esa noche partiría para el ejército en Tatarinov. Pierre partió la mañana del 25, sin decírselo a nadie, y llegó al ejército por la tarde. Sus caballos le esperaban en Kniazkov. Kniazkov estaba tomado por las tropas y medio derruido. Por el camino se enteró de boca de algunos oficiales de que llegaba justo a tiempo, y que ese día, o al día siguiente, se daría batalla general. ¿Qué hacer? Esto es lo que yo quería, se dijo a sí mismo. Ahora llega el fin. A las rotas puertas le esperaba su carro con el cochero, el maestrante y los caballos de silla. Pierre adelantó a su batallón, pero el maestrante le reconoció y le llamó, y Pierre se alegró de ver una cara conocida después de una innumerable sucesión de rostros desconocidos de soldados que había visto por el camino. El maestrante se encontraba junto con los caballos y los carros en medio de un regimiento de infantería. Para no llamar tanto la atención por su aspecto, Pierre tenía intención de ponerse en Kniazkov el uniforme de miliciano de su regimiento, pero cuando se acercó a los suyos, se dio cuenta de que debería cambiarse ahí, a la intemperie, ante los ojos de los soldados y los oficiales, que miraban con sorpresa su sombrero blanco y su grueso cuerpo vestido con un frac, y cambió de opinión. También rechazó el té que le había preparado el maestrante, y que los oficiales miraban con envidia. Pierre tenía prisa por llegar. Cuanto más se alejaba de Moscú y más se internaba en ese mar de tropas, más le poseía la inquietud. Temía a la batalla que debía tener lugar, y temía aún más llegar tarde a esa batalla. El maestrante trajo 2 caballos, un alazán inglés y uno moro. Pierre hacía tiempo que no montaba, y le daba miedo encaramarse a un caballo. Preguntó cuál de los 2 era más manso. El maestrante se lo pensó. Este es más dócil, excelencia. Pierre eligió el más dócil, y cuando se lo llevaron, mirando con timidez por si alguien se reía de él, se sujetó de las crines con tal energía y esfuerzo que parecía que no iba a soltar esas crines por nada del mundo, y se subió a él. Luego quiso colocarse bien las gafas, pero no fue capaz de reunir fuerzas para apartar las manos de la silla y las riendas. El maestrante miraba con desaprobación las piernas dobladas y el enorme cuerpo encorvado de su conde, y sentado en su caballo se preparaba para acompañarle. No, no hace falta, quédate. Iré solo, masculló Pierre. En primer lugar, no quería tener tras de sí esa mirada de reproche a causa de su postura, y en segundo lugar, no quería exponer al maestrante a los mismos peligros a los que él estaba decidido a exponerse.
Mordiéndose los labios y encorvándose hacia adelante, Pierre golpeó con ambos talones en las ingles del caballo, y con esos mismos talones se aferró a él, y echó a andar por el camino, sujetando las riendas de lado y sin soltar las crines, con un galope desigual, encomendando su alma a Dios. Después de cabalgar 2 verstas y sosteniéndose a duras penas en la silla, a causa de la tensión, Pierre detuvo su caballo y continuó al paso, tratando de deducir cuál era su posición. Tenía que reflexionar acerca de a dónde iba y para qué. De Moscú le había hecho partir el mismo sentimiento que experimentara en el Palacio Slobodski, en la recepción del emperador, ese agradable sentimiento de conciencia de que todo lo que a la gente le procura felicidad, las comodidades de la vida, la riqueza, incluso la propia vida, son un absurdo que resulta agradable rechazar en comparación con algo. ¿Con qué? Pierre no podía darse cuenta, y ni siquiera trataba de explicarse por qué y por quién encontraba un particular placer en el sacrificio de todas sus propiedades y de su vida. No le preocupaba la razón de por qué quería hacer ese sacrificio, sino que el mismo sacrificio le suponía una nueva alegría, un sentimiento renovador. A causa de este sentimiento, había ido desde Moscú a Borodino para tomar parte en la batalla que se avecindaba. Tomar parte en la batalla le parecía un asunto completamente sencillo y claro en Moscú. Pero ahora, al ver esa masa de soldados, organizados por grados, sometidos a subordinaciones, vinculados los unos a los otros, ocupados cada uno en su tarea, comprendió que no era tan fácil llegar y tomar parte en la batalla, y que para conseguirlo debía unirse a alguien, subordinarse a alguien, para obtener un interés más concreto que el de tomar parte en general en la batalla. Después de haber puesto su caballo al paso, Pierre comenzó a mirar a ambos lados del camino, buscando alguna cara conocida, y solo se encontraba con rostros desconocidos de soldados de diferentes armas del ejército, y que miraban o bien con asombro o bien con burla su gorro blanco y su frac verde. Después de pasar por 2 aldeas arruinadas y vacías de habitantes, se acercó a una tercera en la que por fin encontró a un conocido con el que se puso a hablar con alegría, para que le recomendara qué era lo que debía hacer. Ese conocido era uno de los jefes médicos del ejército. Iba junto con un joven doctor montado en una carretela que adelantó a Pierre, y al reconocerle, detuvo al cosaco que estaba sentado en el pescante en el lugar del cochero. —Excelencia, ¿qué hace aquí? —preguntó el doctor. —Quería ver. Sí, habrá mucho que ver. Pierre desmontó y se detuvo para hablar con el doctor y para pedirle consejo acerca de cómo debía proceder, a quién debía dirigirse y dónde encontrar el regimiento Pernovsky, que comandaba el príncipe Andrei. A la última pregunta, el doctor no pudo responderle, pero a la primera aconsejó a Besújov dirigirse directamente a su Serenísima el Príncipe. Le podría pasar cualquier cosa estando Dios sabe dónde en la batalla, desamparado y sin información, dijo él, intercambiando una mirada con su joven colega. Y su Serenísima le conoce y le recibirá con benevolencia. Hágalo así, padrecito, dijo el doctor. El doctor parecía tener mucha prisa y estar cansado, y a Pierre le sorprendió la familiaridad con la que se dirigía a él, frente al anterior trato respetuoso y empalagoso. Vaya a esa aldea. Me parece que se llama Burdino o Borodino. No me acuerdo. Desde ese sitio en el que están cavando las fortificaciones,
coja el camino de la derecha directo a Tatarinov y llegará al cuartel general de su Serenísima. Pero puede que él no tenga tiempo. No ha dormido en toda la noche, preparándose, porque no es ninguna broma tener que planear esta enormidad. Yo he estado con él. Pero a usted de todos modos lo recibirá. Así que usted piensa... Pero el doctor le interrumpió y se acercó a su carretela. Le acompañaría. Para mí sería un honor, pero le juro que estoy hasta aquí. El doctor se señaló a la garganta. Ahora mismo voy a la comandancia del cuerpo. Como sabe, conde, mañana nos espera una batalla en la que tomarán parte 100.000 soldados. Como poco hay que pensar que habrá 20.000 heridos, y no tenemos ni camillas, ni camas, ni enfermeros, ni médicos para 6.000. Así que hay que arreglarse con lo que hay. El extraño pensamiento de que entre esos miles de personas vivas, sanas, jóvenes y viejas, que miraban con alegre asombro su sombrero, habría 20.000 condenadas a las heridas y a la muerte, quizá las mismas que en ese momento estaba viendo, le abatió de tal manera que sin responder ni a las palabras del doctor ni a su despedida, se quedó durante largo tiempo en el mismo sitio, sin cambiar la expresión de sufrimiento y terror de su rostro. Con ayuda de un servicial encargado de provisiones, que le acercó el caballo, y después de montar, Pierre se fue hacia esa aldea que tenía frente a sí, y a la que el doctor había llamado indefinidamente Bourdineau o Borodinó. La pequeña calle de esta aldea, como cualquier otra, con casas sin tejado y con pozos en la calle, estaba llena de mujiks con cruces en las gorras, que conversando, en mangas de camisa, llevando palas al hombro, le salían al encuentro. Al final de la calle, los mismos mujiks cavaban una trinchera y se llevaban la tierra en carretillas sobre tablas colocadas en el suelo. 2 oficiales se encontraban en la excavación dirigiendo a los mujiks. Tan pronto como Pierre se acercó a la fortificación que estaba cavando la milicia, una hedora humanidad le envolvió. «Permítame que le pregunte», le dijo Pierre a un oficial. «¿Qué aldea es esta?» «Borodinó». «¿Y cómo puedo llegar a Tatarinov?» El oficial, visiblemente contento de tener ocasión de charlar, bajó de la elevación y, tapándose la nariz, pasó junto a los miembros de la milicia que trabajaban con sus sudadas camisas. «¡Ah, malditos!», decía él al acercarse a Pierre, acodándose en su caballo. «¿Va a Tatarinov? Entonces tiene que volver atrás. Si sigue por este camino, llegará directamente a los franceses. Ya son visibles». «¿Se les puede ver a simple vista?» «Sí, ahí están, ahí están». El oficial señaló con la mano la masa negra. Ambos guardaron silencio. «Sí, no se sabe quién quedará vivo mañana. Muchos no lo contarán. Gracias a Dios ya todo se acaba». Un suboficial se acercó a decir que hacía falta ir a por cestos. «Bueno, manda de nuevo a la 3ª compañía», dijo el oficial con desgana. «¿Y usted quién es?», preguntó él. «¿Es uno de los médicos?» «No, no», respondió Pierre. «Vuelva hacia atrás por la calle y coge el segundo desvío a la izquierda, donde está ese pozo». Pierre se fue por el camino que le había indicado el oficial, y sin haber llegado a salir aún de la aldea, vio que por el camino que él debía seguir avanzaba bien alineado un batallón de infantería con los chacos quitados y los fusiles bajados. Por detrás de la infantería se escuchaban cánticos religiosos y, adelantándole, pasaron corriendo soldados y milicianos descubiertos. «Traen a nuestra Santa Madre, nuestra protectora, la Virgen de Iberia». «La patrona de Smolensk», corrigió otro. Los milicianos, tanto los que habían en la aldea como los que trabajaban en la batería, que arrojaban las palas, corrían gritando al encuentro de la procesión. Detrás del batallón, que iba al frente,
iban los sacerdotes vestidos con casullas. Uno llevaba una tiara y una cruz, y cantando iban tras él los soldados y oficiales, llevando un gran icono con un rostro negro. Tras el icono y a su alrededor, desde delante y de todas partes, avanzaba, corría y se postraba en el suelo una multitud con la cabeza descubierta. Al llegar a la aldea, la procesión se detuvo. El sacerdote encendió de nuevo el incensario y comenzaron las plegarias. Pierre bajó del caballo y se quitó el gorro. Permaneció de pie durante un rato y siguió adelante. Por todo el camino vio a derecha e izquierda las mismas tropas con los mismos rostros ensimismados, que adoptaban la misma expresión sorprendida al verle. ¿Y estos se cuentan dentro de esos 20,000 para los que ya están preparando las camillas y las camas para mañana? Pensaba él al mirarles. Unos cuantos ayudantes de campo y generales le salieron al encuentro, pero todos le eran desconocidos. Le miraban con curiosidad y seguían adelante. En el desvío hacia Tatárinov se encontró con 2 generales en 2 droshky, acompañados de una gran cantidad de ayudantes de campo. Uno era el general Benningsen, que había ido a examinar la posición. Entre el séquito que acompañaba a Benningsen había muchos conocidos de Pierre. Le rodearon inmediatamente y comenzaron a preguntarle sobre Moscú y sobre la razón por la que se encontraba allí. Y para su sorpresa, apenas si se extrañaron al saber que había ido para tomar parte en la batalla. Benningsen, al reparar en él y deteniéndose en una fortificación que estaba excavando, deseó conocerle. Le llamó y le propuso que fuera junto a ellos por la línea. «Le resultará interesante», dijo él. «Sí, muy interesante», dijo Pierre. «En lo que concierne a su deseo de tomar parte, pienso que lo mejor es que vaya a decírselo a su Serenísima. Él se alegrará mucho». Benningsen no habló más con Pierre. Era evidente que estaba demasiado agitado y excitado ese día, lo mismo que la mayoría de los que le rodeaban. Benningsen observó toda la línea de vanguardia en la que estaban distribuidas nuestras tropas. Hizo unas cuantas observaciones, aclaró algo con el general que estaba con él y el que se le acercó y dio alguna orden. Pierre, escuchándole, aguzó toda su capacidad intelectual para comprender la esencia de la batalla que se avecinaba y las ventajas y desventajas de nuestra posición, pero no pudo entender nada de lo que veía y escuchaba. Y no podía entenderlo porque en la disposición de las tropas antes de la batalla estaba acostumbrado a buscar una refinada agudeza y una genialidad que no veía allí. Él veía que sencillamente aquí se encontraban esas tropas, allí esas otras y más allá aquellas otras, que se podían haber situado con la misma utilidad, más a la derecha o más a la izquierda, más cerca o más lejos. Y por la sencilla razón de que le parecía así de simple, sospechaba que no comprendía la esencia del asunto y escuchaba atentamente las palabras de Benningsen y de los que le rodeaban. Volvieron por la línea del frente a través del parapeto excavado en Borodino, donde Pierre ya había estado. Pasaron después por el reducto, que todavía no tenía nombre, y que después recibió el nombre de Reducto Raevski, donde colocaron los cañones. Pierre no prestó ninguna atención a ese reducto. Por todos lados veía gente cavando. No sabía que ese sitio se haría más conocido que todo el campo de Borodino. Después fueron hacia Semyonovsky, donde los soldados llevaban los últimos troncos de las isbas y las mosteleras. Después, subiendo y bajando por un campo de centeno, destrozado y arrancado como a causa del granizo, pasaron por un nuevo camino abierto para la artillería hacia las flechas donde también estaban cavando,
y que Pierre solo recordaría porque allí bajó del caballo y desayunó en la zanja con Kutaisov, que le invitó a tomar albóndigas. Benningsen se detuvo en las flechas y se puso a observar al enemigo que estaba enfrente, en lo que la víspera fuera nuestro reducto de Shevardino. Se encontraba a 1,5 verstas, y los oficiales aseguraban que en un grupo de jinetes que se divisaba estaban Napoleón o Murat. Cuando Pierre se acercó de nuevo a Benningsen, éste decía algo, criticando la disposición y diciendo: había sido necesario avanzar. Pierre escuchaba atentamente, terminando de comerse las albóndigas. «Es posible que esto no le interese», le dijo de pronto Benningsen. «No, al contrario, me interesa mucho», dijo Pierre, repitiendo la frase que había repetido ya 20 veces aquel día, y nunca con total sinceridad. No podía entender por qué las flechas debían estar al frente, para que la batería de Raevski las cubriera, y no que la batería de Raevski estuviera delante para que las flechas la cubrieran. «Sí, esto es muy interesante», seguía diciendo él. Finalmente llegaron al flanco izquierdo, y allí Benningsen confundió aún más a Pierre con su descontento por la situación del cuerpo de Tushkov, que debía defender el flanco izquierdo. Toda la posición en Borodino se presentaba para Pierre de la siguiente manera. La línea de la posición avanzada, que formaba arco hacia adelante, se extendía 3 verstas, desde Gorki hasta la posición de Tushkov. Prácticamente por el medio de la línea, más cercano al flanco izquierdo, se encontraba el río Kolocha, con escarpadas orillas, que dividía en 2 toda nuestra posición. Los puntos que resaltaban mirando de derecha a izquierda eran: 1. Borodino, 2. el reducto Raevski, 3. las flechas, 4. el extremo del flanco izquierdo, un bosque de abedules en el que se encontraba Tushkov. El flanco derecho estaba fuertemente protegido por el río Kolocha. El flanco izquierdo estaba débilmente protegido por el bosque de abedules, tras el que se encontraba el viejo camino Kalushkaya. El cuerpo Raevski se encontraba prácticamente al pie de la montaña. A Benningsen le pareció que ese cuerpo no estaba en un lugar adecuado y le ordenó que avanzara 1 versta. ¿Por qué era mejor estar delante sin refuerzos? ¿Por qué no se hizo avanzar a otras tropas si el flanco izquierdo era débil? ¿Por qué Benningsen le dijo al comandante que estaba con él que no era necesario que informara a Kutuzov de esa orden? ¿Y por qué él mismo no informó a Kutuzov? Después Pierre escuchó cómo, al encontrarse a Kutuzov, Benningsen le dijo que encontraba todo bien y no consideraba necesario cambiar nada. Todas estas eran cosas que Pierre no alcanzaba a comprender y que se le hacían aún más interesantes. A las 6, Pierre llegó, tras Benningsen, a Tatarinov, donde se encontraba Kutuzov. Kutuzov ocupaba una gran isba con 3 ventanas. A su lado había colgado en un cercado una tabla en la que ponía Cancillería del Estado Mayor. Enfrente, con unos carros a la puerta, se encontraba la isba en la que vivía Benningsen. Antes de entrar a la aldea, Pierre adelantó a su conocido Kutaisov, que volvía a caballo del mismo sitio que él, acompañado de 2 oficiales. Kutaisov se puso a hablar con Pierre amistosamente, pero fue incapaz de evitar recorrer con miradas burlonas toda la figura de Pierre, y sonrió ante la pregunta de cómo podía pedir al comandante en jefe permiso para tomar parte en la batalla. «Venga conmigo, conde. El príncipe, Kutuzov, seguro que se encuentra en el jardín, bajo los manzanos. Le llevaré a verle». «¿Y qué? ¿Moscú está agitada?» Y sin esperar respuesta, Kutaisov se fue al encuentro de un general que iba hacia él montado en un droshky,
y cruzaron unas acaloradas palabras en francés. La posición es débil. Hace falta estar loco, escuchó Pierre. ¿Quién es? Preguntó Pierre. Es el príncipe Evgeny, que ha ido al flanco izquierdo a observar la posición, que es inverosímil. Quieren que la artillería actúe desde debajo de la montaña. Bueno, a usted no le resultará interesante. No, al contrario, me interesa mucho. Lo he visto todo. Ah, dijo Kutaisov, y ambos fueron hacia el cercado del que colgaba el letrero. Kutaisov desmontó y ordenó a un cosaco que tomara el caballo de Pierre, y a Pierre le dijo dónde encontrar su caballo. En el cobertizo dormía sobre la paja un oficial, que se cubría con la camisa para protegerse de las moscas, y a la puerta había otro que almorzaba empanadillas y sandía. ¿Se encuentra su Serenísima en el jardín? Preguntó Kutaisov. Sí, está en el jardín, Excelencia. Y Kutaisov, pasando a través del cobertizo, entró en el huerto de manzanos que tenía esas vibrantes luces y sombras que solo se encuentran en los frondosos huertos de manzanos. En el huerto hacía fresco, y a lo lejos se dejaban ver las tiendas, una alfombra, los cuellos de los uniformes y las charreteras. Los árboles aún estaban llenos de manzanas, y un muchacho descalzo, subido en la cerca, se encaramaba en un árbol y lo zarandeaba. Una muchacha recogía del suelo las manzanas que caían. Asustados, se quedaron petrificados al ver a Pierre. Les parecía que el fin de todas las personas, y por lo tanto también de éstas, consistía en impedirles coger manzanas. Kutaisov se adelantó, desapareciendo entre los árboles, hacia la alfombra y las charreteras. Pierre, que no quería molestar al comandante en jefe, se quedó atrás. Está bien, ve tú solo y tráelo. Kutuzov, riéndose por alguna razón, se levantó y se dirigió a la isba, balanceándose con paso desigual y las manos a la espalda. Pierre se acercó a él. Pero antes el comandante en jefe se detuvo ante un oficial de la milicia que Pierre conocía. Era Dolohov. Dolohov le decía algo ardorosamente a Kutuzov, que saludaba a Pierre por encima de su cabeza. Pierre se acercó. Dolohov decía: todas nuestras batallas se han perdido a causa de la debilidad de los flancos izquierdos. He observado nuestra posición, y nuestro flanco izquierdo es débil. He decidido que si le informaba, su Serenísima podía echarme o decir que ya tenía noticia de lo que yo le comunicaba, y que no tenía nada que perder. Está bien, está bien. Y si tengo razón, entonces hago un servicio a la patria, por la que estoy dispuesto a morir. Está bien, está bien. Y si su Serenísima necesita un hombre para enviarlo al ejército enemigo y que mate a Bonaparte, yo estoy dispuesto a ser ese hombre. Está bien, dijo Kutuzov, mirando a Pierre con ojos risueños y diciéndole en ese momento a Toll que había ido a por él. Ahora voy. No puedo dividirme. Está bien, querido. Te lo agradezco, le dijo a Dolohov, dejándole marchar. Luego le dijo a Pierre: ¿quiere oler la pólvora? Sí, es un olor agradable. Tengo el honor de ser un admirador de su esposa. ¿Ella está bien? Mi alojamiento está a su disposición. Y Kutuzov se fue hacia su isba. Después de almorzar con Kutaisov y de solicitarle un caballo y un cosaco, Pierre fue a ver a Andrei, con quien tenía intención de descansar y pasar la noche antes de la batalla. Capítulo 11. Esa clara tarde del 25 de agosto, el príncipe Andrei se encontraba en un derruido cobertizo de la aldea Kniazkov, echado sobre una alfombra extendida. El cobertizo estaba a las afueras de la aldea,
sobre un pastizal en pendiente en el que se encontraban los soldados de su batallón. El techo del cobertizo estaba totalmente arrancado y un lado del mismo, que daba a la pendiente, estaba roto, de manera que al príncipe Andrei se le descubría un lejano y bellísimo paisaje animado por las tropas, los caballos y las columnas de humo que se elevaban de las hogueras por doquier. Cerca del cobertizo se podían ver los restos de una mostelera, y entre la mostelera y el cobertizo había una franja de álamos y abedules con las ramas podadas que tendrían unos 30 años. Uno de ellos había sido talado, y otros tenían marcas de hachazos. El príncipe Andrei había encontrado a sus soldados talando esos bosquecitos o huertos, que evidentemente habían sido plantados y cuidados por los campesinos, y les prohibió que los talaran, dejándoles que cogieran la leña de los cobertizos. Los abedules aún verdes, con brillantes hojas amarillas aquí y allá, permanecían alegres, ensortijados sobre su cabeza, sin mover ni una sola hoja en la calma de la tarde. El príncipe Andrei amaba y sentía lástima por todo lo vivo, y miraba alegremente esos abedules. Las hojas amarillas cubrían la tierra bajo ellos, pero esas hojas habían caído antes, pues ahora no caían, solo brillaban con la clara luz que se escapaba de entre las nubes. Unos gorriones volaron desde los abedules hasta el cercado, y de nuevo emprendieron el vuelo hacia ellos. El príncipe Andrei estaba tumbado, acodado sobre un brazo y con los ojos cerrados. Todas las órdenes estaban ya dadas, y al día siguiente tendría lugar la batalla. Ya había ido a ver a los jefes de columna, había comido con los comandantes de compañía y de batallón, y ahora quería estar solo y pensar, igual que lo había hecho la víspera de la batalla de Austerlitz. Por mucho tiempo que hubiera pasado desde entonces, y por mucho que hubiera vivido, por muy tediosa, innecesaria y pesada que le resultara su vida, ahora, lo mismo que 7 años atrás, la víspera de la batalla, de una batalla terrible que se preveía al día siguiente, se sentía agitado y excitado, y experimentaba la necesidad, al igual que entonces, de aclarar las cosas consigo mismo, y de preguntarse el qué y el para qué de su existencia. Él no se parecía en nada de como fuera en el año 1805 a como era en el 1812. La fascinación de la guerra había desaparecido para él. Buscando sin cesar el anterior error, llegó a la conclusión de que la guerra le parecía el acontecimiento más sencillo y claro, pero el más terrible. Unas cuantas semanas antes, se había dicho a sí mismo que la guerra solo era clara y digna entre las filas de los soldados, sin esperar condecoraciones y gloria. Era mejor participar en la guerra en compañía de los Timojin y Tushin, a los que antes despreciaba tan intensamente y a los que ni siquiera entonces había llegado a respetar, pero a los que de todos modos prefería ante los Netvsky, Kutaisov, Czartorsky y similares, basándose en que, aunque los Timojin y los Tushin eran prácticamente animales, eran honrados, honestos y sencillos animales, y esos otros eran tramposos y mentirosos, a los que otros sacaban las castañas del fuego, y que gracias a la muerte y el sufrimiento de los soldados se ganaban crucecitas y banditas que no necesitaban para nada. Pero incluso, aunque tuviera completamente clara la visión de la guerra, al príncipe Andrei se le presentaba todo el terrible absurdo de la misma. Se sentía agitado, quería reflexionar, sentía que se encontraba en uno de esos instantes en los que nuestro intelecto está tan aguzado que, desechando todo lo que es innecesario y que lleva a error, llega a la esencia del asunto, y precisamente por eso le resultaba terrible pensar. Se sobrepuso y siguió pensando.
Buscó en sí mismo esa serie de pensamientos que tenía antes, pero no le agitaron de la misma manera. ¿Qué es lo que quiero?, se preguntó. ¿Gloria? ¿Poder? No. ¿Para qué? No sabría qué hacer con ello. No solamente no sabría qué hacer, sino que sé con seguridad que la gente no puede desear nada y que no hay que ambicionar nada. Miró a los gorriones que volaban en bandada desde el cercado al pastizal y sonrió. ¿Qué pueden decidir ellos? La gente. Todo se rige por esas eternas leyes, según las cuales ese gorrión se ha separado de los otros y vuelve volando después. Así que, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué? ¿Morir? ¿Que me maten mañana? ¿Para que ya no exista? ¿Para que todo esto continúe sin mí? Se imaginó vivamente su desaparición de esa vida y le dio un escalofrío. No, no quiero eso. Aún temo algo. ¿Qué es lo que quiero? Nada. Pero vivo porque no puedo evitar hacerlo, y temo la muerte. Eso es todo, pensaba él, mirando a dos soldados que estaban metidos en un estanque con los pies desnudos y que se empujaban, jurando el uno al otro de una tabla en la que querían subirse para lavar la ropa. Estos soldados y ese oficial que está tan satisfecho porque ha sido el primero en llegar a caballo, ¿qué es lo que quieren? ¿Para qué se afanan? Les parece que esa tabla y ese caballo y la futura batalla son muy importantes y viven. Y en alguna parte mi princesa María y Nikolushka también temen y se afanan. Y Dios sabe quién es mejor, si ellos o yo. Al igual que ellos, yo no hace mucho aún creí en todo. ¿Qué planes más poéticos hice de amor y de felicidad con las mujeres? Estúpido de mí, dijo de pronto en voz alta con rabia. ¿Cómo puede ser? Creía en un amor ideal que debía preservar su fidelidad durante todo un año de ausencia. Como la tierna palomita del cuento, debía marchitarse en mi ausencia y no amar a ningún otro. ¿Cómo temía que ella se marchitara de nostalgia por mí? El rostro se le llenó de manchas. Se levantó y se puso a caminar. Pero todo esto es mucho más sencillo. Ella es una hembra. Necesitaba un hombre. Y el primer macho con el que se encontró le pareció bueno. Es incomprensible cómo puede no verse una verdad tan clara y sencilla. Mi padre también construyó Lysigori, pensando que esa era su casa, su familia, sus mujiks, y llegó Napoleón, y sin saber de su existencia, le apartó como a una piedra en el camino, y destruyó su Lysigori y toda su vida. Y la princesa María dice que es una prueba que nos ha enviado el Altísimo. ¿Para qué esa prueba, cuando él ha muerto y no volverá nunca más? Yo voy a pensar que me ha mandado una prueba, una muy buena prueba que me prepara para algo. Pero mañana me matarán, y ni siquiera los franceses, sino los míos, como el soldado que ayer descargó el fusil junto a mi oído. Y vendrán los franceses, me cogerán por los pies y la cabeza y me arrojarán a una fosa, para que no les apeste. Mañana llegarán a Moscú, igual que a Smolensk. Meterán los caballos en la catedral y derramarán paja y heno sobre el santo relicario, y los caballos estarán muy cómodos. ¿Para quién es esta prueba? Solo es una prueba para aquel que aún no comprende que se están riendo de él. Eres estúpido cuando no lo entiendes y abyecto cuando comprendes toda esta broma. Entró en el cobertizo, se tumbó sobre la alfombra, abrió los ojos y dejó de pensar con claridad. Las imágenes se sucedían una detrás de otra. Se detenía con placer en una cuando le sorprendió una conocida voz ceseante, que tras el cobertizo decía:
No pregunto por Piotr Mikhailovich, sino por el príncipe Andrei Nikolaevich Volkonsky. El príncipe Andrei hizo oídos sordos a esa voz y comenzó a preguntarse en qué había estado pensando tanto rato con tanto placer. ¿Qué era lo último? Sí. ¿Qué era? Yo entraba por la puerta de atrás de nuestra habitación. Ella, Natasha, estaba sentada frente al espejo y se peinaba. Escuchaba mis pasos y volvía la cabeza. Volvía la cabeza sujetando un mechón de pelo y ocultando con él la mejilla sonrosada y lozana, y me miraba con alegría y gratitud. Yo era su feliz marido, y ella era, sí, Natasha. Sí, sí, puede ser que en esas mismas mejillas, en esos hombros, la besara ese hombre. No, no, nunca. Es evidente que nunca perdonaré ni olvidaré esto. El príncipe Andrei sintió que el llanto le ahogaba. Se incorporó y se echó del otro lado. Y esto podía no haber pasado. No. Hay una cosa que quiero todavía. Quiero matar a ese hombre y verla a ella. ¿Y por qué no se casó con ella? Él no la juzgó digna de sí. Sí, lo que para mí era el mayor de mis deseos, para él era despreciable. Así es el reino de la tierra. En la puerta de entrada se escucharon pasos y voces. Sabía que eran los comandantes de batallón que acudían a tomar el té, pero además de ellos había una voz conocida que había dicho «¡Diablos!». Andrei volvió la cabeza. Era Pierre, que con su gorro emplumado entraba acompañado de los oficiales, y que no se había agachado y se había golpeado en la cabeza con el dintel de la puerta del cobertizo. Pierre, a la primera mirada a su amigo, advirtió que si éste había cambiado algo desde la última vez que le había visto, era en que había llegado aún más lejos en su camino de su sombría cólera. Andrei recibió a Besújov con una sonrisa burlona y más bien hostil. Al príncipe Andrei le resultaba desagradable en general ver a gente de su mundo y en particular a Pierre, con el que sentía siempre la necesidad de ser sincero y aún más porque ver a Pierre le recordaba más vivamente ese último encuentro y le conminaba a repetir las explicaciones que tuvieron en su último encuentro. Al príncipe Andrei, sin él mismo saber por qué, le resultaba incómodo mirarle directamente a los ojos. Esa incomodidad se transmitió instantáneamente a Pierre, que temió quedarse con él frente a frente. «Vaya», dijo acercándose a él y abrazándole. «¿Qué viento te ha traído? Me alegro mucho de verte». Pero mientras decía eso, en sus ojos y en la expresión de su rostro había algo más que simple frialdad. Había hostilidad, como si estuviera diciendo «Eres muy buena persona, pero déjame, no soporto estar contigo». La última vez que se habían visto había sido en Moscú, cuando Andrei había recibido la carta de la condesa Rostova. «Querido, he venido». «Sí, ya sabe, he venido porque me interesa», dijo Pierre sonrojándose. «Mi regimiento aún no está preparado». «Sí, sí. ¿Y los hermanos masones? ¿Qué dicen de la guerra?» «¿Cómo prevenirla?», dijo Andrei sonriendo. «¿Sí? ¿Sí? Bueno, ¿y qué tal por Moscú? ¿Los míos han llegado ya finalmente?», preguntó el príncipe Andrei. «No lo sé. Yulia Drubetskaya dice que ha recibido una carta desde la provincia de Smolensk. No entiendo qué es lo que hacen. No lo entiendo. Pasen, señores», les dijo a los oficiales, que al ver al visitante dudaban, confusos, a la puerta del cobertizo. Delante de los oficiales se encontraba Timojín, con su nariz roja, que a pesar de que entonces, a causa de la muerte de algunos oficiales, era comandante de un batallón, seguía siendo la misma persona tímida y bondadosa. Tras él entraron un ayudante de campo y el habilitado del batallón.
Estaban tristes y serios, según le pareció a Pierre. El ayudante informó respetuosamente al príncipe de que a un batallón no habían llegado los bollos que habían enviado desde Moscú. Timojin también le transmitió alguna información. Después de saludar a Pierre, a quien el príncipe Andrei les presentó, se sentaron en el suelo, alrededor del samóvar, y el más joven se puso a servirlo. Los oficiales miraban no sin asombro a la gruesa figura de Pierre y escuchaban sus historias sobre Moscú y sobre la disposición de nuestras tropas, que había estado visitando. El príncipe Andrei guardaba silencio y tenía una expresión tan desagradable que Pierre se había empezado a dirigir preferentemente al bondadoso comandante del batallón, Timojin. ¿Así que has comprendido la disposición de las tropas?, le interrumpió el príncipe Andrei. Sí. Es decir, dijo Pierre, como civil no puedo decir que lo haya comprendido totalmente, pero he entendido la disposición general. Bueno, sabes más que cualquiera, dijo el príncipe Andrei. ¿Es decir? Dijo Pierre con incredulidad, mirando a Andrei a través de las gafas. Es decir, que nadie comprende nada como debe ser, dijo el príncipe Andrei. Sí, sí, respondió a la sorprendida mirada de Pierre. ¿Qué quieres decir con eso? Existen ciertas normas. Por ejemplo, yo mismo he visto que Benningsen, en el flanco izquierdo, encontró que las tropas estaban demasiado atrás para poderse cubrir mutuamente y les ordenó avanzar. Andrei se rió seca y desagradablemente. Hizo avanzar al cuerpo de Tushkov. Yo estaba allí y lo vi. ¿Y sabes por qué le hizo avanzar? Porque era imposible hacerlo más estúpido. Sin embargo, objetó Pierre, evitando la mirada de su antiguo amigo, todos deliberaron acerca de esa cuestión. Pienso que en tales momentos no se puede ser irreflexivo. El príncipe Andrei se echó a reír del mismo modo que se reía su padre. A Pierre le sorprendió ese parecido. En tales momentos, repitió él, para ellos, para aquellos con los que has visitado la posición, ese momento es solo un momento en el que se puede minar al enemigo y recibir cruces y bandas. No hay nada que distribuir y hacer avanzar, porque ninguna disposición tiene sentido. Pero como les pagan para ello, tienen que fingir que hacen algo. Sin embargo, los éxitos y los fracasos en las batallas los justifican con inadecuadas disposiciones, dijo Pierre, volviéndose a Timojin en busca de respaldo y encontrando en su rostro el mismo acuerdo con su opinión que encontraba el príncipe Andrei con la suya, cuando le miraba casualmente. Te digo que todo eso es una tontería, y que si las disposiciones de los miembros del Estado Mayor sirvieran de algo, yo estaría allí disponiendo a las tropas. Pero en lugar de eso, tengo el honor de servir aquí, en el regimiento, con estos señores, y considero que realmente es de nosotros de quien va a depender el éxito de mañana, y no de ellos. Pierre callaba. Los oficiales, después de beberse el té, y sin entender lo que se hablaba, salieron. Pero resulta difícil que entiendas la ciénaga de mentiras, la diferencia entre la teoría bélica y la práctica. Yo lo entiendo. En primer lugar, porque he experimentado todos los aspectos de la guerra. En segundo lugar, porque no temo pasar por cobarde. Ya he demostrado que no lo soy. Bueno, comenzando porque la batalla en la que las tropas guerrean no se da nunca, y mañana no se va a dar. Eso no lo comprendo, dijo Pierre. Avanzan los unos contra los otros y guerrean. No, avanzan, se disparan y se asustan unos a otros. El almirante Golovnin cuenta que en Japón el arte de la guerra consiste en colocar representaciones espantosas y soldados disfrazados de osos en las murallas. Nos parece estúpido porque sabemos que son disfraces, pero nosotros hacemos lo mismo. Arrolló a los dragones rusos. Se batieron con las bayonetas.
Eso no ha sucedido nunca ni puede suceder. Ni un solo regimiento ha asestado sablazos ni ha pinchado con las bayonetas, sino que solamente han dado a entender que querían pinchar y el enemigo se ha asustado y ha huido. Mi objetivo mañana no consistirá en pinchar y en matar, sino en evitar que mis soldados huyan del terror que les invadirá a ellos y a mí. Mi objetivo consistirá en que marchen juntos y asusten a los franceses, y que los franceses se asusten antes que nosotros. Nunca ha sucedido, ni sucederá, que dos regimientos hayan chocado y peleado, y es imposible. Acerca de Schöngraben, escribieron que chocamos de ese modo con los franceses. Yo estuve allí, y no es cierto. Los franceses huyeron. Si hubieran chocado, hubieran estado luchando hasta que todos hubieran caído muertos o heridos, y eso nunca sucede. Como prueba, te diré incluso que la caballería existe solamente para asustar, porque es físicamente imposible que un soldado de caballería mate a uno de infantería con un fusil. Y si dispararan a un soldado de infantería, es cuando éste ya se ha asustado y huye, y entonces no puede hacer nada, porque ni un solo soldado sabe asestar sablazos, e incluso los mejores espadachines y los mejores sables no matan a un hombre que ni siquiera se defiende. Solo pueden arañar. Las bayonetas también matan solo a los que se quedan tumbados. Ve mañana al puesto de socorro y allí lo verás. Por cada 1000 heridos por las balas y las bombas, encontrarás 1 por arma blanca. Todo consiste en asustarse después que el enemigo y asustar al enemigo antes. Y el objetivo es que huyan los menos posibles, porque todos tienen miedo. Yo no lo tuve cuando avancé con la bandera en Austerlitz. Incluso me sentía alegre. Pero esto solo se puede hacer durante una media hora de cada 24. Y cuando me encontré bajo el fuego de Smolensk, apenas pude contenerme para no abandonar el batallón y huir. Eso les pasa a todos. Así ha de ser. Todo lo que se dice acerca de la valentía y la hombría de las tropas es absurdo. Además, el comandante en jefe no prepara ninguna disposición para la batalla. Es imposible, porque todo se decide instantáneamente. No se pueden hacer ningún tipo de cálculos, porque, como te he contado, yo no puedo asegurar que mi batallón mañana no huya al tercer disparo, y tampoco que no haga huir ante él a toda una división. Las disposiciones carecen de importancia, pero hay cierta habilidad que tiene que tener un comandante en jefe: mentir oportunamente, proveer de alimentos y bebida oportunamente, y de nuevo, lo más importante, no asustarse, sino asustar al contrario, y lo más importante, no desdeñar ningún medio, ni la mentira, ni la traición, ni el asesinato de los prisioneros. No son necesarias cualidades, sino la ausencia de rasgos de honradez e inteligencia. Hay que, igual que hizo Federico, atacar a la desamparada Pomerania y Sajonia. Hay que matar a los prisioneros y dejar a los aduladores, que existen en todas partes y tienen el poder de encontrar la grandeza como encontraron a los antepasados de Napoleón. Date cuenta de que nos convencen de que los jefes militares de Napoleón son todos genios, su cuñado, su hijastro, su hermano, como si esto pudiera coincidir de modo tan casual. Una familia con talento para la guerra. No es que haya coincidido mucho talento en una sola familia, sino que para ser jefe militar hace falta ser una nulidad, y nulidades hay muchas. Si los sorteáramos, sería igual. Pero, ¿cómo es posible que se haya creado una opinión tan contraria?, preguntó Pierre. ¿Que cómo se ha creado? Como se crea cualquiera de las mentiras que nos rodean por todas partes, y que al parecer deben ser más fuertes cuanto peor es el asunto al que se refieren. Y la guerra es el asunto más vil, y por lo tanto, todo lo que se dice de la guerra no son más que mentiras. ¿Cuántas veces he visto que han huido en la batalla?
Eso siempre sucede. O que se han escondido y esperando el oprobio, han descubierto en los informes que han sido héroes que han desgarrado, abatido o quebrado a los enemigos, y entonces han creído firmemente con toda su alma que eso era la verdad. Otros, huyendo a causa del pánico, tropiezan con el enemigo, y el enemigo huye de ellos, y por lo tanto se convencen de que son los valerosos hijos de Rusia que se han arrojado sobre el enemigo y lo han quebrado. Y después, ambos enemigos escuchan plegarias dando gracias a Dios por haber acabado con muchos soldados, cuyo número exageran, y proclaman la victoria. Ah, alma mía, últimamente se me ha hecho duro vivir. Me doy cuenta de que empiezo a comprender demasiado, y al hombre no le conviene probar del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora paseaban por delante del cobertizo. El sol ya se había puesto, y las estrellas lucían sobre los abedules. La parte izquierda del cielo estaba oculta por largas nubes, que un vientecillo elevaba. Por todas partes se veían nuestros fuegos, y en la lejanía los fuegos de los franceses, que en la noche parecían muy cercanos. Por el camino, cerca del cobertizo, se oyeron los cascos de 3 caballos, y se escucharon las voces guturales de 2 alemanes. Se acercaron, y Pierre y Andrei escucharon involuntariamente las siguientes frases: la guerra debe ser llevada al espacio. No puedo alabar suficientemente este punto de vista. ¿Por qué no lo han hecho hasta Kazán?, dijo otro. Dado que el objetivo consiste en debilitar al enemigo, no se puede tomar en cuenta la pérdida de unas cuantas vidas. Oh, sí, se escuchó una voz alemana profunda y segura de sí misma, y Clausewitz y los otros alemanes, personas importantes del Estado Mayor, se alejaron. Sí, llevada al espacio, repitió riéndose el príncipe Andrei. En ese espacio se me ha quedado mi padre, mi hijo y mi hermana en Lisigori. Eso les da igual. Y son todos alemanes. En el Estado Mayor todos son alemanes, dijo Pierre. Es un mar en el que hay pocas islas rusas. Ellos le han dado toda Europa y han venido a enseñarnos a nosotros, valientes profesores. Lo único que yo haría si tuviera poder sería no hacer prisioneros. ¿Qué es eso de hacer prisioneros? Es caballeresco. Son mis enemigos. Para mí son todos unos criminales. Hay que ajusticiarles. Si son mis enemigos, no pueden ser mis amigos, por muchas conversaciones que mantuviera Alejandro Pavlovich en Tilsit. Eso solamente cambiaría la guerra y la haría menos cruel. Hemos jugado a la guerra, a hacernos los magnánimos y cosas así. Y toda esa magnanimidad se reduce a que no queremos ver cómo matan al ternero, pero después nos lo comemos con salsa. Nos hablan de derechos, de caballerosidad, de parlamentarismo, de compadecerse del que está sufriendo, etc. Todo eso es absurdo. En el año 1805 yo vi esa caballerosidad y ese parlamentarismo. Nos engañaron y nosotros engañamos. Saquean casas, ponen en circulación billetes falsos y lo que es peor de todo, matan a nuestros hijos y nuestros padres y hablan de derechos y de razón. La única razón aquí es para entender que lo único que me exhorta a luchar es la brutalidad. Sobre ella se fundamenta todo. No hacer prisioneros. El que esté preparado para ello, como yo lo estoy ahora, ese debe guerrear. En caso contrario, que se quede en casa y vaya al salón de Ana Pavlovna a conversar. El príncipe Andrei se detuvo frente a Pierre y posó en él los sorprendentemente luminosos y agitados ojos que miraban a un punto lejano. Sí, ahora la guerra es otra cosa. Ahora, cuando ha llegado a Moscú, a nuestros hijos,
a nuestros padres, todos, empezando por mí hasta Timojín, estamos listos. No hace falta que nadie nos mande a la guerra. Estamos listos para matar. Hemos sido ofendidos. Y él se detuvo, porque le temblaban el labio. Si siempre fuera así, ir a una muerte segura, no se harían guerras porque P.I. ha ultrajado a M.I., como ahora. Y si se hace la guerra, entonces que sea una guerra de verdad. Y seguro que entonces las tropas no serían tan numerosas como ahora. Iríamos a muerte, y a esos westfalianos y hessianos no querrían luchar contra nosotros, y no hubiésemos ido a batirnos a Austria. Desecha la mentira, y la guerra será guerra, y no un jueguecito. A mí no me manda Alejandro Pavlovich. Voy yo solo. Pero te estás durmiendo. Ve a acostarte, dijo el príncipe Andrei. Oh, no, respondió Pierre, que miraba al príncipe Andrei con miedo y condolencia. Vete a acostar. Vete a acostar. Antes de una batalla hay que dormir bien, repitió el príncipe Andrei. ¿Y usted? Yo también me acostaré. Y realmente el príncipe Andrei se acostó, pero no podía dormir, y en cuanto oyó los ronquidos de Pierre, se levantó y estuvo paseando frente al cobertizo hasta el amanecer. A las 6 despertó a Pierre. El regimiento del príncipe Andrei, que se encontraba en la reserva, se alineó. Al frente fue audible y visible cómo se intensificó el movimiento, pero el cañoneo aún no había comenzado. Pierre, que deseaba ver toda la batalla, se despidió del príncipe Andrei y avanzó en dirección a Borodino, donde esperaba encontrar a Benningsen, quien la víspera le había propuesto formar parte de su séquito.